Bienvenidos a un episodio más de Arriba y Abajo. El tema de hoy es la sexualidad en una relación de pareja. ¿La sexualidad es importante en una relación de pareja? Yo considero que sí es como pieza fundamental, ¿no? Sobre todo al momento de cortejar a alguien. No obviamente vamos a tener relaciones sexuales luego del cortejo, pero sí forma un indicativo a que se compenetren más esas dos personas para poder, no sé, que su amor sea expresado de una manera sana, de una manera de complementar la relación. No sé, yo lo siento que es más como complemento. Yo iniciaría más bien con algo como... La sexualidad anteriormente era como un tabú, ¿no? Anteriormente no se hablaba como muy... como hoy se ve en medios de comunicación, más natural entre círculos sociales o expresar lo que hoy bien estás mencionando. Creo que antes era un tabú y hoy le hemos quitado ese tabú a la sexualidad, que hoy puedes platicar el hecho de tener esa conexión entre tu pareja y hasta dónde te lleva esa conexión, ¿no? O hasta dónde te aferras a algo que a lo mejor ya no está bien tu relación, pero esa conexión te sigue manteniendo en el barco, ¿no? Llamémosle un barco a la pareja. Creo que por ahí va, porque anteriormente era más como tener relaciones es hasta el matrimonio, ¿no? Hasta que tú tengas o estés casado, tú debes de tener relaciones, ¿no? Venía como en el patriarcado para las mujeres, ¿no? Siempre era como de, no, hasta que te cases tú vas a tener relaciones y bla, 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 ¿no? Creo que por ahí empezaría yo a definir cómo es tan importante esa sexualidad dentro de la pareja. Es que las relaciones sexuales las puedes tener solo por placer o, como lo mencionas, para compartir, para compenetrar con tu pareja otro tipo de situaciones o de experiencias, ¿no? Pero finalmente sí, la sexualidad dentro de una relación de pareja yo considero que es algo muy importante, ¿no? Obviamente va a haber una disparidad ahí, porque siempre va a haber uno que quiera más veces, otros que menos, pero esto no quiere decir que sea algo positivo o negativo, sino va a depender de las situaciones que cada uno esté viviendo en ese momento, ¿no? Y de hecho hay un trastorno, derivado de este tipo de ámbito en las relaciones sexuales, que se llama disritmia, que es justamente eso. Cuando pierdes a uno le gusta tener más relaciones sexuales que al otro. Pero esto no quiere decir que uno sea mejor que otro. Simplemente, como les decía, pues es parte de las situaciones que nos toca vivir. ¿Dónde podemos caer o a nosotros, obviamente para nuestro auditorio, cómo es esta parte donde podemos entender que se vuelve mucho o que el otro está deseando mucho? Digamos, ¿qué media hay entre todo esto de las relaciones sexuales? ¿Cuál sería una media estable para decir estoy teniendo relaciones sexuales estables o si estoy entrando en una etapa como de obsesión o perversión, si tú lo quieres ver? Mira, ¿no? Porque... yo primero lo que diferenciaría ahí sería lo que siente el que quiere mucho al ser de alguna manera como rechazado. Exacto, ¿no? exacto, porque... Le va a generar frustración, le va a generar... pues sí, como que va a sentir que no es lo suficiente para su pareja, o que la forma en la que tiene relaciones sexuales con su pareja no es lo que la otra persona busca, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro, la persona que tiene menos deseo sexual, pues va a sentir una presión. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que llegar a una media. A una media, y también platicar con nuestra pareja. Claro. Para saber qué es lo que está pasando. Es lo que te iba a decir, o sea, creo que tienes que platicarlo, porque yo no te pondría un número, Una media, ¿no? O sea, haces 10 veces al día, estamos ok, ¿no? O haces 3, híjole, creo que nos faltó. O sea, no hay un número en particular que te defina ese punto medio, ¿no? Sino creo que la parte de la satisfacción en la que vives hoy, la relación, y no nada más la utilizas como para hacer esa descarga, porque anteriormente se veía, creo, más en ese lado la descarga emocional del hombre y la satisfacción del hombre, que tener también una plenitud de la mujer, ¿no? Entonces creo que ahora es conveniente platicarlo, y a lo mejor como lo menciona hoy Martín, si la pareja no es tan
y la otra sí, pues llegar a un acuerdo, ¿no? De decir, oye, creo que cuando los dos estemos conectados y estemos en la misma sintonía, creo que en ese momento es cuando deberíamos de tener esa conexión, ¿no? Sobre todo lo menciono porque ha habido casos, o sea, te digo, yo he tenido pacientes donde la paciente se siente como, pues sí, no sexual o no atraída por su pareja, porque él busca, no sé, otras experiencias, o ha llegado a grados de buscar prostitutas o algo así. Y ella como que dice, es que si yo no le doy esta parte sexual, pues él piensa que no lo quiero o piensa que no hay amor ya de mi parte. Entonces yo porque lo quiero hago todo lo que él dice. Entonces era como esa media, obviamente, ¿no? Hablarlo, decir a ver cómo me gusta, qué te gusta. Pero obviamente, como decías, Dani, es como que las mujeres, ¿no? Un poquito más retraídas antes, ¿no? Porque prohibiciones, por tabús, por los es que problemas. eso no es lo que mi Cumplimientos mamá me dijo, de norma social, ¿no? Como claro. tú estás diciendo, hasta que te cases porque tienes que guardar tu florecita para tu marido, ¿no? Entonces había cosas. Ahora, yo justo, ¿no? Viniendo al tema en estos días pensando y analizando, hubo una frase que encontré por ahí que me pegó algo, ¿no? No sé ustedes qué piensan de esto. Las mujeres dan amor dan sexo para recibir amor, y los hombres dan amor para recibir sexo. ¿Es cierto esto? Ahí yo estoy en desacuerdo. Sí, yo también. Porque mira, pasa algo importante, ¿no? La forma en la que los hombres nos vinculamos con las mujeres es diferente a la forma en la que ellas se vinculan con nosotros. Nosotros, ¿qué hacemos? A través de la sexualidad o del sexo, buscamos generar un vínculo amoroso con nuestra pareja. Y las mujeres son al revés. Ellas, a través de un vínculo amoroso, buscan como resultado tener una relación sexual para que eso se integre o se complemente. Creo que, perdón, Martín, claro, creo que la ¿no? finalidad ahí es totalmente distinta. Cuando un hombre tiene como ese deseo sexual, porque es un deseo sexual, ¿no? O sea, no es como llegar a formar una familia. Y lo que está hablando Martín, la conexión que hacen las mujeres es más por decir, oye, pues sí me gusta cómo es conmigo, cómo corteja, cómo platicamos, bla, bla. Creo que es el momento indicado para tener esa conexión y realmente saber si nos vamos a enamorar o no nos vamos a enamorar, ¿no? Pero lo que estás hoy mencionando es como, y así lo siento, ¿no? De ese deseo, de esa fantasía de decir, me gusta y quiero llegar a tener esa conexión con ella, ¿no? Hablemos de la sexualidad como esa conexión. Yo lo pensaría de esa forma, más como un deseo que a una atracción, cariño o afecto, ¿no? Sí, justamente eso es lo que iba a comentar, que amor y placer son cosas totalmente diferentes, pero las dos son válidas, ¿no? Tú puedes conocer a alguien y decirle, quiero tener relaciones sexuales, y que solo se quede ahí, y que no pase más allá de eso, que no se genere un vínculo. Y del otro lado, de lo que estamos hablando de la sexualidad en una relación de pareja, ahí sí hay un vínculo afectivo. Claro. Entonces ahí ya es como algo integral, pero ¿qué pasa, no? Ya cuando llegamos a ese tipo de situaciones tampoco ya no es saludable, ¿no? Que lleguemos a forzar a nuestra pareja a hacer algo que no está de acuerdo. Entonces ahí es donde tenemos que empezar si estamos del otro lado, empezar a comunicar lo que no nos gusta. Sí, evaluar esas situaciones, ¿no? Creo que ya en el momento en el que, y algo que comentabas muy cierto, Dorian, cuando ya empiezas a satisfacer más las necesidades, deja de ser una conexión entre pareja, ¿no? Yo lo percibo de esa manera. Porque entonces empiezas a entrar en un rol más de satisfacción que de un placer mutuo. Y creo que ahí lo que hoy mencionas es dialogarlo, platicarlo y decir, oye, creo que yo no me estoy sintiendo ya cómoda en este sentido, ¿no? Y entonces ya entra pues con razón, pues ya hay más diálogos, ¿no? De, pues por eso voy y busco, porque ya no lo encuentro. Ajá. Es que te digo, yo lo menciono porque muchas veces, o sea, sí ha sido esa constante y te lo juro, hasta me parece un poco grotesco porque hasta las mismas mujeres, yo he escuchado a mujeres que dicen, es que ya nada más, porque lo amo, me volteo y ya, ¿no? Órale, échale y ya, ¿no? Prácticamente me dejo hacer lo que tú quieras para no tener ese tipo de conflicto con la pareja, porque hay muchos, o había muchos, en nuestro caso como hombres, que exigían, ¿no? Es que si tú no me das lo que
quiere una esposa o tiene que hacer su trabajo la esposa, pues voy a ir con la vecina, ¿no? O si tú no me das como yo quiero, lo voy a ir a buscar por otro lado, ¿no? Entonces, como esos micromachismos que al mismo tiempo te digo, la mujer al mismo tiempo que creía que era amor, porque pues obviamente le está cumpliendo a su hombre, le está llenando de satisfacción, aquí entra lo mismo. Si es el amor lo que se deriva de todo esto, de la pasión sexual, del deseo, del placer, porque son cumplimientos en pareja, o de plano es satisfacer al otro, porque realmente no yo es creo que amor va más ahí, ¿no? parte. ¿Estás de acuerdo? No, yo digo que nada más sería satisfacer al claro, otro, porque realmente no busca un placer mutuo. Entonces ahí es donde ya no está padre. Pero mira, también tenemos que tomar en cuenta que detrás de un desinterés en la cuestión sexual puede haber muchas otras cosas. Sí, ¿no? O sea, ya la evaluación tendría que ser diferente. Puede haber un trauma, puede haber una cuestión fisiológica, ¿no? Y por ejemplo a los hombres nos pasa más que a las mujeres, ¿no? Tener disfunción eréctil por estrés o por una condición médica, por cualquier cosa, y a veces eso nos da pena decirlo. Platicarlo, dialogarlo. Y también tiene mucho que ver con la edad, no es lo mismo el ritmo sexual que teníamos a los 20 que a los 40. Puede ser esta ocasión también, y ojalá abordemos este tema en otro capítulo. La infidelidad es derivada precisamente por el deseo o el placer sexual hacia tu pareja, porque podemos tener todo con nuestra mujer, ¿sí me entiendes? ¿Por qué llega al grado de infidelidad? Si creo que uno de los factores postura, de la infidelidad, y entra un poco en esta parte de la aceptación de la virilidad, ¿no? O sea, y más en hombres, ¿no? Creo que la virilidad es demostrarte a ti mismo que realmente todavía puedes. Y por eso empieza la infidelidad. Es que la niña de 20 años me satisface mejor que mi esposa de 40, pero a mi esposa de 40 no le digo que he tenido problemas en la cuestión de arritmia o cosas así, ¿no? De permanecer pues con mayor virilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que por ahí empieza la infidelidad, cuando no hablas de directo o comunicas las cosas como deberían de ser. ¿Por qué? Porque al final del día la pareja te va a entender y va a decir, ok, pues, ¿yo cómo puedo ayudarte? Yo quiero ayudar. Si realmente hay amor, ¿no? En esa conexión de sexualidad, de tener sexo, y buscas que sea mutuo, porque para eso lo haces, pues creo que la pareja te ayudaría muchísimo. Es que ahí va a estar buscando algo más, ¿no? Y vaya al otro lado. O sea, pon tú, si no hablas, pues pasa este proceso de la infidelidad. Pero si hablas y de repente tu pareja te dice, ¿sabes qué? Quiero hacer un trío, ¿no? Y ya hay otro tipo de sexualidad abierta, si tú lo quieres ver, porque también te lo está expresando, ¿no? Ya no está diciendo, voy a ir de infiel o lo va a hacer, no, sino quiero que probar, te lo está expresando. Quiero saber. Obviamente, ahí se llega a un acuerdo, pero también está el deseo sexual interno de uno de esas dos, o sea, de los dos de la relación. ¿Cuál es el importante? ¿El deseo sexual que se tiene que cumplir o el deseo sexual que respetas hacia la mujer? Ahí lo importante sería el acuerdo al que llegaran ambos. Porque como decíamos, no se vale que todo esté de un lado. Porque estás de acuerdo que también hay momentos donde dicen, es que tú eres más perverso que ella. O al revés, es que ella quiere más que el otro. Y pues no, o sea, simplemente es un acuerdo, ¿no? O sea, no es como una... Y tenemos que respetar eso. Porque como decíamos al inicio, va a haber unas personas que tengan más deseo que otras. Pero eso no los hace mejores ni peores. Simplemente es una situación como muy personal. Pero a eso, referido a la infidelidad, tú... Es que, por ejemplo, la infidelidad yo considero que llegas a ese punto cuando consideras que ya no tienes lo suficiente, lo que tú necesitas con tu pareja. Y ese es un pretexto para evadir lo que no puedes comunicar este lado. Porque ¿qué pasa si a lo mejor tu pareja no le gusta tener relaciones sexuales tan continuamente? Claro, exacto. ¿No? ¿Qué pasa? Pues ahí tú pues vas a creer que a lo mejor no eres lo que decíamos, ¿no? No eres lo suficiente, que no le gusta la forma, que está con alguien más. Pero al final es la comunicación lo que nos va a ayudar a tomar ese tipo de decisiones. Así sea la más disparatada de las ideas. Creo que y también la infidelidad es como una forma de reafirmar algo. ¿Sí? Empiezas a tener justificaciones del por qué lo estás haciendo. Y bien lo mencionas,
hay alguien más, seguramente esto, y empiezas en esas justificaciones para que tú llegues y lo logres y lo haces, ¿no? Y dices, ay, ya cuando te ves, volteas y la conexión es de, puta, ya estoy en una infidelidad ahora. Ya no es ese diálogo de estarlo. Por eso te decía, creo que dialogarlo y entenderlo, y si realmente del otro lado te aman tanto, esa persona se va, obviamente está conectada y está vinculada contigo, esa persona va a reaccionar y va a tratar de trabajar contigo lo que está fallando, ¿no? Y hay otras que buscan esa justificación y empiezan la infidelidad. Sí, creo que tenemos que tener como ese punto medio para llegar a acuerdos, para comunicar también lo que nos gusta, lo que no nos gusta, porque a veces sí sentimos como esa responsabilidad que nos han establecido como género. Los hombres tienen que hacer esto y las mujeres esto. Yo creo que ahí en la sexualidad eso ya no tiene que ser válido. Hoy se rompe, ¿no? Hoy se rompe con todo lo que estamos viviendo hoy en el 2025 y ya es más abierto. Por eso te decía, el tabú hoy se rompe y es más, se apertura a tener mayor conocimiento. Pero creo que un poco las redes sociales te transforman como toda esa parte de la sexualidad. Súper plenamente, porque fotos, te lo juro, Dani, o sea, te invaden de plano las redes sociales de fotos sexualizadas. Los algoritmos que vayas, o sea, vas revisando, ya o sea, la siguiente vez que tú buscas algo, de inmediato te salen niñas, ¿no? Exacto. O de inmediato, si eres curioso, buscas hombres y de repente estás con los cuates. No, es que, ¿sabes? Ya empieza, o sea, ya las aplicaciones por sí solas te van determinando cómo va siendo esa sexualidad y yo creo que han entorpecido bastante, porque hoy ya los chavitos piensan que si no han tenido relaciones antes de los 15 años, ya se les perdió la vida, ¿no? Y véanlo en algunos otros estados. Y si hoy no te has casado a los 25 años, ya estás quedada. Y tú dices, pues todavía te falta mucha parte de tu vida. O sea, no estás quedada. O sea, simple y sencillamente son como las normas que rigen en cada una de las comunidades o de las sociedades o de los estados o dependiendo de dónde te encuentres, ¿no? Pero creo que ha afectado bastante el internet hoy en día. Sí es como bien complicado, porque también, bien dices, Dani, ¿no? Los chavitos ya piensan que es como ¡pum!, ¿no? Y ya todo va a estar bien. Qué triste, yo es donde ya veo una especie de decadencia. Los chavitos que van y tiran a los niños a las alcantarillas y dices tú, no hubo una sexualidad programada, no hubo bien ejecutada. No sé hasta qué punto podemos explicarle a los hijos, ¿no? De acuerdo a las etapas de vida, pero sí es importante que poco a poco, por ejemplo, ¿no? En el caso vayas haciéndole conocimiento de su cuerpo a tu hijo, ¿no? Claro. Y tú como papá, si es el caso de mamá, con las hijas, ¿no? Este es tu cuerpo, mira, conócete. Y hasta el hombre con la hija, ¿eh? Claro, o sea, porque te digo, o sea, eso de prohibirles o empezarles a meter cosas como tabús, no te dejes que acercaron, no te dejes, o sea, una cosa es la educación sexual y otra cosa es como satanizarlo, ¿no? No te dejes que te agarren de la mano si no te van a embarazar, ¿no? Pues claro que no. Yo, por ejemplo, sí estoy un poco en desacuerdo con lo que mencionan de las redes sociales, ¿no? Porque ahora ya hay mucha educación emocional por todas partes. Educación sexual, perdón. Uh-huh. Aquí el tema es el concepto que le hemos dado como de liberalismo, ¿no? Como de tú tienes derecho a hacer lo que quieras, sin responsabilidad. Sería diferente que lo asumiéramos con esa responsabilidad, ¿no? Ahorita que hablas de estos niños, pues es evidente que es eso nada más. O sea, ellos tienen la libertad de ejercer su sexualidad, pero ¿qué pasaría si la ejercen con responsabilidad? ¿No? Ahora regalan condones, regalan anticonceptivos en todas partes. Entonces ya no es como antes, que era difícil o que nos daba pena llegar a una farmacia o a un hospital a pedir un anticonceptivo, ahora no. O sea, lo regalan en las escuelas, en la calle. Es muy normal ver comprar a Entonces ahí gente, ¿no? Yo pienso que es nada más como esa parte, ¿no? Como no tomarlo con una responsabilidad. Pero creo que sí es el profesor se ha vuelto el celular, o sea, eso es a lo que me refiero. Y justo algo de lo que estás mencionando, Martín, es muy diferente la libertad al libertinaje, ¿no? La libertad, lo acabas de decir, la libertad es con responsabilidad, el libertinaje es como lo decía Dorian, me quiero tirar a todos los que están ahí enfrente. Ese ya es el libertinaje, porque ya ni siquiera lo haces con responsabilidad. La libertad de desear, de hacer y de poder llegar a consumarlo, es muy tu decisión, pero ya tienes accesos a comprar,
a leer, a entender, ¿no? Y obviamente pues ves la parte del internet. Por eso yo decía, sí entorpecido, pero también te ayuda justo a investigar cuáles son las enfermedades de relaciones sexuales, de transmisión sexual, dónde puedes comprar, cómo puedes acceder a tener esos cuidados, etcétera, etcétera. O sea, el internet es un sí y un no, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, creo que es la libertad, sí, te deja ser responsable, el libertinaje te deja... Sí, pero mira, ahí la a lugares educación inicia en la casa, ¿no? ¿Qué pasa si tú como papá le explicas a tus hijos sobre esta situación? Obviamente ellos van a tener una idea totalmente diferente a la que vemos, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Pero también va a depender de la forma en la que tú manejes ese tipo de información. Okay. No todo es malo y tampoco todo es bueno, pero va a depender de ti cómo lo utilices. Sí, y obviamente los adolescentes pues la van a utilizar a su conveniencia. Y al final, si lo vemos desde otro punto de vista, pues la sexualidad es algo primitivo, algo que sale desde nuestra parte como más impulsiva. Entonces a esa edad es complicado que un niño o niña adolescente tenga esa responsabilidad de pensar en lo que puede suceder, ¿no? Entonces sí, también claro, ahí, claro. como les decía... a ver, lo estoy entendiendo. El adolescente no puede pensar qué va a suceder. Es que se rige por impulsos. El adolescente se rige por impulsos. O sea, ya. Sí, si está me gusta, con su novia solo. Exacto. Tienen relaciones sexuales, pero yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Pero y estoy en acuerdo y en desacuerdo porque entonces hoy los niños que tienen todo el acceso es por impulso. No, yo decía que lo tenían que asumir con responsabilidad. O porque replican, ¿no? Lo que ven también. Exacto, porque lo replicas. Más bien, yo te diría, o sea, sí lo hacen y saben las consecuencias. Claro. Por supuesto que saben las consecuencias. Porque desde la primaria te dicen algo en donde hombre, mujer, y empieza a estudiar, ¿no? Desde ahí sabes y ya empiezas a tener una conciencia. O sea, llegas a los 11, 12, ya sabes que en algún momento vas a necesitar tener una conexión y una relación con alguien. Entonces, claro que por supuesto que sí saben desde antes, aunque sea un impulso, saben las consecuencias que pueden suceder. Porque si tu papá y mamá te explican de no, llegaste por la cigüeña, creo que es algo que sigue siendo un tabú, ¿no? Tu papá y yo nos consumamos, tuvimos relaciones y naciste tú. Creo que es lo más sencillo que puedes hacer. ¿Para qué? Para evitar que suceda algo como de no lo hacen inconscientemente. No creo que lo hagan inconscientemente. Pero es que imagínate, si también te educas, ¿no? Mi caso, vaya, que el amor es un complemento. Que tú naces de dos personas siendo el complemento de esas dos personas, la muestra del afecto máximo que se puede tener en una relación. Creo que eso es lo que de tienes pareja, que explicar, ¿no? El hijo es como el punto máximo de nuestro amor, ¿no? Como casados, no casados, etcétera. Ponle tú que sí te haya ganado el impulso, pero ¿qué hacemos de la falta de responsabilidad, como dice Martín, de los adolescentes en su sexualidad? Hace que vayas y tires a un niño a la alcantarilla sin mayor remordimiento, que es lo más triste. Pero que al final... Es que te digo, ahí el deseo, ¿no? y yéndome un poco a lo que dice Martín. O sea, ahí creo que es el deseo y sabes que la consecuencia o el deseo te va a llevar a una consecuencia. Y si lo haces sin responsabilidad... A veces ni sabes, ¿sí? O sea, pero yo lo que decía es que a esa edad no asumes como esa responsabilidad. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Si te hace aunque fácil sepas hacerlo. que puedes embarazar a alguien, pero no piensas como en la consecuencia real. Sí, lo haces, ¿no? O sea, y en la responsabilidad que te dice, conlleva tener un bebé. Y hasta la misma mujer te puede decir, no va a pasar nada, no te preocupes. Y de repente, pasó. Fíjate que experiencia personal y ya llenándome de sinceridad, hasta los 21 años yo tuve la oportunidad de experimentar este tipo de cuestiones. Pero antes era... El auditorio diría lo contrario, pero... Es que te lo juro, sí pasó así, pero antes, mi visión de antes, de los 21 años era... cuidar. Exacto, yo quería terminar mi carrera, yo quería hacer otras cosas, quería ser futbolista, quería tener tiempo para mí. ¿Por qué? Porque había esos ejemplos en mis amiguitos de 18 que ya de repente ya se embarazó con no sé quién y ahora te tiene que poner a trabajar y salirse de la escuela
Y empiezas a ver todas las repercusiones que, te lo juro, no era prohibitivo, ¿no? En mi familia de no tengas novia o eso, sino al contrario, pues sal con alguien. Pero yo te lo juro, era más ese miedo de decir, es que yo no quiero tener un hijo a esta edad, ¿no? Y como, pues no sé, como algo que quería planificar, terminar mi escuela, tener un buen trabajo, entonces ahora sí ya podemos darle algo bueno a un niño, ¿no? A un hijo, empezar a... Pero créeme, esa parte sexual no la trabajaba yo antes. O sea, así como que veía las chavitas, me gustaban, sí me llamaban la atención. Pero te limitabas, ¿no? Igual, ¿no? Con las novias, así como que, una novia de una semana y ya le va, ¿no? Prefería irme a jugar fútbol, te lo juro, y esa cuestión como que no me llamaba mucho la atención porque precisamente, pues no. O yo sí decía, ¿no? Pues hasta que quiera con alguien padre, ¿no? O sea, con alguien bonito, porque pues sí, no, así sí me excito, así sí me gusta, así sí me... Hasta la fecha, al día de hoy, que te digo, todas mis relaciones pasadas fueron así entre sexo, drogas y rock and roll, pues como que no las disfrutaba del todo bien. Y a estas alturas, créeme que ya es totalmente diferente, o lo que yo necesitaba en mi vida, porque ya existe un diálogo, porque ya existe la parte de yo quiero así, tú quieres así. Lo vas comprendiendo, ¿no? Y te lo juro, ahí sí es un complemento de amor, porque estamos los dos en ese equilibrio es una salud sexual estable, ¿no? O sea, no hay como esos arranques hasta las aventuras, ¿no? O sea, te lo juro, hasta hacerlo intrépido, yo creo que alimenta dormir abrazado, esa especie, pero te lo juro, sí es... A veces generamos tantos tabús o miedos que precisamente no lo experimentas a una temprana edad. Y obviamente porque no hay alguien, o no había en mis tiempos alguien que dijera, ponte un condón y hazle así o hace esto, ¿no? A veces lo tenías que aprender entre los amigos, y los amigos hasta se burlan de ti, ¿no? Entonces, ¿no? Sí era como que complicado, pero al final sí sentí una satisfacción, padre, ¿no? Porque sí fue algo que... Ay, ¿no? Ya lo esperaba, ¿no? Y sí me emocionó. Es que el erotismo es un elemento fundamental para la sexualidad. El erotismo. Cuando dejamos de tenerlo es cuando las cosas empiezan a cambiar. Es cuando dejamos de tener ese deseo por nuestra pareja, cuando ya no queremos o evitamos tener un encuentro sexual, ¿no? Entonces el erotismo es algo fundamental y es lo que nos inyecta esa necesidad, ese deseo, ese sentimiento de querer ese placer, ¿no? Con nuestra pareja. Pero bueno, me gustaría preguntarles, ¿consideran que la sexualidad es fundamental en una relación de pareja? Sí, yo sí, para mí es como, vuelvo al mismo concepto, es el complemento perfecto como para decir que tu relación va viento en popa, ¿no? Así como puedes salir a comerte un helado, así como puedes disfrutar una noche de películas, o te lo juro, ¿no? También, perdón mi pareja, pero de repente me sale con estas sorpresitas, ¿no? De lencerías, juegos, etcétera. Entonces tú vas alimentando esa parte sexual y obviamente la sentimental, ¿no? El amor, el afecto, el gracias, ¿no? Porque esto me gusta. Entonces sí, yo 100% considero que es un complemento perfecto para tener una sana relación. Yo también diría que es un complemento para consolidar el amor, ¿no? Dorian lo dijo mejor que nada en cómo haces ese jugueteo, cómo experimentas, cómo desarrollas para que tu pareja siga enamorado de ti, y es un complemento a la sexualidad. Creo que es bien importante para las parejas sí tener ese complemento de sexualidad. Sí, porque es un vínculo afectivo y también una cuestión de placer. Sí. ¿No? Entonces, cuando tenemos este vínculo, cuando tenemos este placer con nuestra pareja, pues la relación marcha bien, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea todo, ¿no? Es una parte de... Sí. O un elemento de una relación de pareja. Claro. Son complementos. O sea, bien lo mencionamos. Económica, una estabilidad social, pero es un complemento y siempre buscando la satisfacción de ambos. Pero sí es importante. Cuando ya no hay esa conexión en esa satisfacción, se tiene que dialogar, se tiene que hablar, y si no, se tiene que buscar una ayuda para poder lograr y seguir en la misma sintonía. Te lo juro que he escuchado chicas que dicen, es que no hice clic, ¿no? En ese, o sea, todo me cayó súper bien, es bien simpático, bien buena onda, pero ahí, híjole, ¿no? Y no tiene nada que ver con el tamaño y eso, ¿no? Sino que simplemente no hubo ese atracción, ¿no? Física, yo he escuchado de chicas que me han preguntado de, oye, ¿por qué si realmente... palabras ya hoy coloquiales de la chaviza dirían por ahí de cochamos bien y ¿por qué no me habla? Pues simple y sencillamente yo les haría una pregunta como para igual cerrar. Cuando se empieza a trastornar
la situación, ¿qué podríamos hacer lo más pronto? Dado el caso, como mencionamos ahorita, ¿no? Que de repente si no estás satisfecho o ya terminaron tus relaciones y de repente el chico se va a la habitación todavía a masturbarse, hay como que ya se sobrepasa, porque obviamente se habló, se llegó a la discusión, se tuvieron las relaciones, pero el chico como que siguió en este canal o ve más pornografía. Como que para cerrar, ¿qué me recomendarían ahí como para...? Pues ahí checar, por ejemplo, el qué situación está viviendo, ¿no? Porque evidentemente eso habla como de una insatisfacción. Exacto. Pero también puede ser una cuestión, pues, fisiológica, ¿no? Como comentábamos, hay personas, bueno, sobre todo hombres, que tardan mucho tiempo en tener una eyaculación. Sí. Y eso, pues, no es tan natural o tan normal. Entonces ahí tendrían que checar. Igual las está mujeres, y eso pasando, no igual las significa mujeres. que sean frígidas No, o que sean insensibles. simple y o que- sencillamente No, porque como les decía, tardan. tiene mucho que ver el erotismo. Claro. Sí. Tú puedes tener relaciones sexuales con alguien, pero si no hay ese vínculo del que hablamos, pues no va a pasar nada, solo va a ser... Pues sí, lo vamos a hacer por hacer. O sea, solo vas a buscar la Satisfacción o satisfacción. placer, ¿no? Solo el placer y la satisfacción, ¿no? Entonces, ahí yo lo que te diría es, esa persona tendría que buscar esa ayuda, tendría que dialogarlo y decir, oye, mi prolongación en la eyaculación es tardía, pero entonces empiezas a buscar ese erotismo que dice Martín, Claro, ¿no? Para claro. pues, buscar la satisfacción plena de ambos. Y también puede haber un tema de inseguridad o desconfianza, Ujú. ¿no? Cuando hay un problema de disfunción eréctil, no siempre es estrés, también puede ser una cuestión de inseguridad, un problema físico. O sea, ese tipo de cosas debemos perder como ese miedo a platicarlo con la pareja. Sí, porque hasta en cuestión de autoestima, las mujeres, no, apaga la luz, o no me veas, o no me toques el estómago, ¿no? O sea, sí hay cuestiones que se tienen que Yo creo hablar. que si te enamoras O sea- y te enamoraste de física y Sí, mentalmente sí. de alguien, ese alguien te Esa ve es hermosa, estés como estés. Simple y sencillo, no hay otra. Y es que se tiene, ya nada más para terminar, se tiene que buscar ese vínculo de confianza. Sí, es correcto. ¿no? Siempre Para hay un que vínculo de confianza. hay en esa esta. libertad sexual, emocional y en todos los aspectos y puedan los dos llegar a ese punto donde sientan ese placer de satisfacción Es correcto. y sobre todo de integrar la sexualidad y la parte del afecto, romanticismo, ¿no? Ajá, del claro. afecto. De lo erótico. De lo erótico. Es un tema muy extenso, pero tenemos que concluir. Nosotros somos Arriba y Abajo, yo soy Dorian. Martín. Y Daniel, Gracias por vernos. cuídense.